torques. La semana pasada trabajamos con estática, ¿verdad? Y aprendimos a realizar los diagramas de cuerpo libre, a graficar las fuerzas y a utilizar la primera condición de equilibrio. Ahora vamos a aprender a utilizar la segunda condición de equilibrio también, ¿ya? Bien, muchachos. A ver, vamos a empezar entonces, ¿ya? Vamos a ver por acá. Un segundo. Vamos a escuchar también. Ya, un segundito. Ya, a ver. Ya. A ver, chicos, todo el mundo, por favor, con su cuaderno, coloque como título torque o momento, ¿ya? Momento de fuerza, coloquen, a ver. Momento de fuerza. Vamos a ver este punto denominado momento. Momento de fuerza. Momento de fuerza. Bien. Ya lo vamos a denotar así, mira, ¿ven? El momento de fuerza nos va a medir el grado de giro, el efecto de giro producido por una fuerza. Efecto de giro. Y el efecto de giro provocado por una fuerza. A ver. Mira, lo primero que habría que saber es que una fuerza es capaz, por ejemplo, de acelerar un cuerpo. ¿Ve? Es capaz de acelerar un cuerpo. Así como es capaz también de deformarlo. ¿Ve? O sea, yo puedo hacer que un objeto acelere, que cambie su velocidad mediante una fuerza. Pero también puedo hacer que un objeto se deforme mediante una fuerza. Pero también puedo hacer que una fuerza, ¿ya? También puedo hacer que una fuerza provoque un giro a un objeto. A ese efecto de giro le llamamos momento. Pero para hablar de un giro, ese giro se va a producir respecto a un punto. Respecto a un punto. A ese punto se le va a llamar el centro de giros. ¿Ya? El centro de giros. ¿Correcto? El centro de giros. Entonces, una fuerza puede provocar que un cuerpo gire, que un cuerpo rote respecto a ese punto que tú lo puedes escoger y al cual se le llama el centro de giros. ¿Está bien? El centro de giros. Ahora, para poder determinar el momento, ¿ya? El momento o torque, vamos a tener las siguientes consideraciones. Míralo. El momento de la fuerza F. El momento generado por esta fuerza respecto a ese punto
Este punto es el punto fijo respecto al cual puede girar, pues, ¿no? Respecto al cual puede girar, ¿sí o no? Ese es el punto fijo, ¿ya? Respecto al cual puede girar. Entonces, este momento se va a determinar como más o menos la fuerza por el brazo de palanca. Más o menos la fuerza por el brazo de palanca. ¿Ven? El momento, más o menos la fuerza por el brazo. La fuerza en newtons y el brazo de palanca en metro. ¿Ven? Entonces, la unidad del momento se va a expresar en newton metro. ¿Ya? La unidad del momento se expresa en newton metro. Si el giro es antihorario será positivo. Y si el giro es horario, será negativo. ¿Cómo se va a calcular? Más menos F por B. ¿Qué cosa es estas siglas? Momento de la fuerza. Momento de la fuerza F respecto al punto A. Momento de esta fuerza respecto a este punto. F, ¿qué cosa es? La fuerza aplicada. ¿Y B qué cosa es? B es el brazo de palanca. B es el brazo de palanca. Profe, ¿dónde está ese brazo de palanca? Mira, para poder dibujar el brazo de palanca, tú lo que tienes que hacer, ¿ya? Tú lo que tienes que hacer es trazar una recta. Trazar una recta que contenga a esa fuerza. ¿Me entiendes? Trazas una recta que contenga la fuerza. Y el brazo de palanca va a ser la perpendicular a esa recta. La perpendicular a esa recta. Esa distancia es el llamado brazo de palanca, la perpendicular a la recta. ¿Correcto? La perpendicular a la recta. A esa recta que contiene a la fuerza se le llama línea de acción. Línea de acción. A esa recta que contiene la fuerza, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama línea de acción. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando uno quiere determinar el momento, el torque de una fuerza respecto a un punto, debe trazar la línea de acción de la fuerza. La línea de acción. Y luego tiene que bajar una perpendicular a esa recta. Una perpendicular a la recta. A ver. A ver. Ojito. Es la distancia de un punto a una recta. Mira. Si yo, por ejemplo, digo que este sea el punto A, el centro de giros. ¿Me entiendes? El centro de giros. Y yo tengo acá una fuerza así, entonces debo trazar mi línea de acción. Y la perpendicular, ese es el brazo. Si la fuerza estuviera por acá, ¿ven? O digamos por acá, ahí está, mira, por acá, ¿qué cosa tengo que hacer? Trazar mi línea de acción. Y de acá bajar la perpendicular. Ese es el otro brazo del palanca. ¿Entiendes? Si yo tengo por acá, por ejemplo, una fuerza, digamos así, F3, entonces, ¿qué hago? De acá bajo una aquí, una perpendicular aquí, a la línea de acción. La fuerza tranquilamente podría haber estado acá o de repente podría estar por acá, ¿sí o no? Mira, igualito, ¿está bien? Trazas la línea de acción. Entonces, siempre la perpendicular a la línea de acción de la fuerza es el brazo de palanca. ¿Me entiendes? A la línea de acción de la fuerza, ¿ya? A la línea de acción. Acá, este es su brazo para esta fuerza. Para esta fuerza, este es su brazo. Para esta fuerza, este es su brazo. Siempre la perpendicular a la línea de acción. Entonces, no te vayas a olvidar. Lo primero que debes hacer es trazar la línea de acción. ¿Está bien? Para luego trazar la perpendicular a esa línea. ¿Correcto? Para trazar la perpendicular a la línea. ¿Ya? Ahora, en cuanto al signo,
El signo puede ser positivo o negativo, dependiendo si el torque provocado es antihorario o es horario, ¿ya? Dependiendo si el giro es antihorario o es horario. ¿Está bien? Dependiendo de eso es que uno va a colocar el signo adecuado. ¿Está bien? Ya, muy bien. ¿Qué más debemos de conocer nosotros? Bueno, primero, F es la fuerza aplicada. B, este B si lo quisiera anotar, es el brazo de palanca. B es el brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? Es la distancia de A, que es el centro de giros, a L, ¿está bien? Que es la línea de acción. Y la distancia siempre son, ¿qué cosa? Perpendiculares. La distancia de un punto a una recta, la distancia de un punto a una recta es una perpendicular. ¿Sí? Siempre es una perpendicular, ¿no? Podría, inclusive, bueno, colocarlo en cualquier dirección. A ver, punto A y acá la recta, ¿no? Punto L. ¿Está bien? O recta L. ¿Está bien? Recta L. Siempre es una perpendicular. Esa distancia es el brazo, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga el siguiente gráfico. El siguiente gráfico. Acá 90. Este punto es el punto A. ¿Ya? El punto A. Acá está la fuerza que le está aplicando. ¿Está bien? Acá está la fuerza. Esta fuerza que sea de 20 newtons. 3 metros. 4 metros. 2 metros. Así. A ver, yo quiero determinar el momento de la fuerza F respecto al punto A. ¿Cómo puedo determinar el momento de la fuerza F respecto a ese punto? ¿Cómo sería? Hay tres cosas que tienes que considerar, ¿sí o no? ¿Cuáles son? El signo, la fuerza y el brazo, ¿cierto? El signo, la fuerza y el brazo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ajá, ya me están dando alguna respuesta, a ver por acá. ¿Alguien más a ver que me dé alguna respuesta? A ver. ¿Ah? ¿Nadie más? ¿140? Ya. Muy bien, ahí están apareciendo las respuestas. Bien. En esta parte, siempre que tú quieras determinar el momento, fíjate en esos tres aspectos que hay. El signo, la fuerza y el brazo. El signo va a depender del giro, ¿verdad? Si es horario o antihorario. ¿Ven? De cómo va a girar. En este caso, lo que va a girar es la estructura, ¿sí o no? ¿Ven? En este caso, lo que va a girar es esta estructura. ¿Ven? Entonces, dependiendo de cómo gira esta estructura, tú vas a tener, pues, un giro, ¿no? Dependiendo de cómo gira la estructura. ¿Ven? Luego, la fuerza, que es 20, y luego el brazo de palanca, que es la perpendicular. ¿Qué hacemos? A ver. Ahí hay dos ya que me están respondiendo. Ah, tres ya.
Ajá, uno negativo, otro positivo. A ver, a ver. Ya. Ujú. Ya, vamos a ver. Vamos a ver cómo sería. ¿Cómo sería, chicos? A ver, un segundito, por favor. Mientras lo vas ahí craneando, a ver. Ya, mira, ve. A ver, son tres cosas. El signo, la fuerza y el brazo. A ver, uno es el signo. ¿Ve? El signo va a depender, va a depender del tipo de giro. Como este es el centro de giros, ¿ve? Esto va a girar así. Horario, ¿ve? Horario, ¿sí o no? Porque esta parte va a girar acá así, mira, ¿ve? Respecto a este punto, ¿no? Tú tienes acá la estructura, ¿ve? Este es el punto fijo, empujas acá, entonces esto gira así, pues, ¿no? ¿Sí o no? Esto va a girar así. Entonces en sentido horario, entonces será negativo, ¿ve? Será negativo, entonces sería menos. La fuerza, 20. Y el brazo de palanca, el brazo de palanca. Para encontrar el brazo de palanca, no te vayas a olvidar de que tienes que trazar la línea de acción. ¿Eh? La línea de acción. Entonces, colocamos la regla a lo largo de la fuerza. ¿Ya? Colocamos la regla a lo largo de la fuerza y esa recta es la línea de acción. ¿Eh? Esa recta es la línea de acción. Y luego, lo que tendríamos que hacer es de este punto, trazar el brazo de palanca. Sería así. ¿Qué dice? Que el brazo de palanca es perpendicular a la línea de acción. ¿Sería así? No, esta es la recta, ¿sí o no? ¿Cómo tendría que ser para que sea perpendicular? Tendría que ser así. Ahí es perpendicular, ahí es perpendicular a la recta. Esa distancia es el brazo de palanca. Acá tengo el brazo de palanca. Por lo tanto, sería B por 3. ¿Está bien? O sea, este 3 sería el B, mejor dicho, ¿no? B sería igual a 3. Entonces acá me va a quedar, ¿qué cosa? Menos 60 newton. Ese sería el momento de fuerza F respecto al punto. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, parece que por ahí obtenían otros resultados ustedes, ¿no? Seguramente se estaban confundiendo en algo. ¿Ya? ¿Ya te diste cuenta, no? ¿O hay alguna pregunta de por qué es 3, por qué es 20? Es fuerza por brazo. ¿Está bien? Fuerza por brazo. Profesor, Dime. con respecto al sentido horario entre horario, ¿tienen que indicarte ese data o por defecto es horario? No, tienes que deducirlo. Tienes que deducirlo. A ver, si yo tengo esta estructura y esta es la bisagra, ¿ya? Y tú le aplicas esta fuerza, ¿cómo va a girar esta estructura? A ver, primer caso, que gire horario, ¿está bien? Segundo caso, que gire antihorario, a ver, ¿no? ¿Horario o antihorario? ¿Cómo giraría? A ver, si este es el punto fijo. Horario. Horario, ahí está, ¿sí o no? Horario. ¿Y horario qué es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Bien, ahí está. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, va a depender de cómo esté girando el objeto. ¿Está bien? De cómo gire ese objeto. ¿Ya?
Muy bien. Ahora bien, ¿qué más podemos hablar acá? A ver, vamos a ver, o vamos a decir que de repente no existe una sola fuerza, sino existen varias fuerzas. Entonces, si existen varias fuerzas, podemos encontrar varios momentos. Y si encontramos varios momentos, podemos hablar del momento resultante. ¿Ya? Podemos hablar del momento resultante. Entonces, el momento resultante respecto a un punto. ¿Qué cosa va a ser el momento resultante respecto a un punto? El momento resultante respecto a un punto va a ser la suma de todos los momentos. Momento de la fuerza F1 respecto al punto A, momento de la fuerza F2 respecto al punto A, momento de la fuerza F3 respecto al punto A. La suma de todos los momentos va a ser el momento resultante. ¿Eh? La suma de todos los momentos será el momento resultante. Entonces, ¿qué haces para encontrar el momento total? Sumas todos los momentos. Y nada más. ¿Está bien? Y nada más. ¿No? Ahí tendrías el momento resultante. Entonces, fíjate, si por ejemplo, vamos a suponer que aparte de esta fuerza, por acá exista otra fuerza. Entonces, otra fuerza de repente provoca un torque positivo, esta de repente negativo. Entonces, tú tienes que ver de manera independiente cada momento. Cada momento. Lo sumas y tendrías el momento resultante. Si el momento resultante te sale positivo, significa que finalmente esa estructura está girando en sentido antihorario. Si el momento resultante, o sea, la suma de momentos, te sale negativo, significa que toda la estructura está girando en sentido horario. Y si el momento resultante te sale cero, significa que está en equilibrio. Justamente esa es la segunda condición, la segunda condición de equilibrio. Ya, la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio me dice que los cuerpos no deben tener aceleración angular. La aceleración angular debe ser cero. Luego, puedo decir que el momento resultante respecto a cualquier punto debe ser cero. ¿Bien? Esa va a ser la segunda condición de equilibrio. El momento resultante, la suma de momentos. ¿Está bien? La suma de momentos. El momento total debe ser cero. Esto también en la práctica, mira, ve, en la práctica, ¿cómo se expresa en la práctica? Claro, porque para que te salga cero deben haber algunos momentos positivos y otros momentos negativos, ¿sí o no? ¿Está bien? Algunos tienen que ser positivos, otros negativos. Pero para que te salga cero, ¿qué pasa si los negativos lo paso al otro lado? Entonces en la práctica yo lo puedo expresar así. Mira, esto es muy común utilizarlo de esta manera. La suma de momentos respecto a un punto A en sentido horario va a ser igual a la suma de momentos respecto al punto A en sentido antihorario. El torque horario igual al torque antihorario. ¿Bien? De esa manera se va a determinar el momento, la segunda condición de equilibrio. Esta es la forma práctica de expresar la segunda condición de equilibrio. ¿Correcto? Bien, muchachos. Tenemos ahí nuestro aspecto teórico. A ver, tomen nota, por favor, para luego ya ir a ver, pues, un poquito con respecto a la parte práctica. Ya, tomen nota, por favor.
Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo se podría aplicar el momento resultante en el ejemplo que tenemos ahí en que hizo usted? Momento resultante. Bueno, En sí, en el sí. ejemplo. Ajá. Dependiendo de la cantidad de fuerzas, ahí solamente hay una fuerza, ¿no? ¿Verdad? Ahí solamente hay una fuerza. Si hubieran otras fuerzas más, tendrías que encontrar los otros momentos, ¿me entiendes? Ahí, por ejemplo, si hay una sola fuerza, el momento resultante es el momento de esa fuerza, ¿no? Si hubiera otra fuerza más, colocamos otra fuerza más, por ejemplo, entonces habría otro momento, habría que sumarlo, ¿no? Depende de dónde esté la fuerza, ¿no? Para encontrar el otro momento, ¿no? Ah, ya, profesor, gracias. Tome nota, por favor, vamos a ver luego de aplicaciones. A ver, puedes ver la pregunta uno, por ejemplo. Dice, pregunten para todos, siempre chicos, ya. La unidad es Newton metro, por si acaso. ¿Eh? Del momento es Newton metro. ¿Está bien? Veinticuatro, Ochoa. A ver, hablen para todos, no hablen en privado, porque el resto de repente puede tener la misma duda. Ya, no voy a contestar en privado. Háblenme para todos, porque pueden tener la misma duda y cada uno me pregunta lo mismo. ¿Ya? Hacen sus preguntas, pero para todos, no privado. ¿Ya? Para poder responder. Profesor, entonces el movimiento resultante es una condición de equilibrio. Sí, ¿no? A ver, el momento resultante es la suma de todos los momentos. O sea, si el momento resultante sale positivo, significa que está girando en sentido antihorario, o sea, no está en equilibrio. Si el momento resultante sale negativo, significa que está rotando en sentido horario, ¿no? En forma acelerada, tampoco está en equilibrio. Para que esté en equilibrio, el momento resultante tiene que salir cero. Esa es la segunda condición, o sea, no siempre está en equilibrio. Gracias, profesor. Eso lo vamos a ver en los problemas, Tamara.
Bien, vamos a ver, muchachos, cómo resolver problemas aplicando esta situación, ¿ya? Segunda condición de equilibrio. Mira, ve. Pregunta número 2, te pide encontrar el momento resultante de las fuerzas aplicadas a la barra B con respecto al punto A. Peso de la barra 10. Te pide el momento resultante. Ya presta atención porque este problema nos va a servir como ejemplo para determinar el momento resultante. Ya te pide el momento resultante. ¿Correcto? Y te dice que el peso de la barra uniforme es 10. Momento resultante respecto a este punto A. Este es el centro de giros respecto al cual te está preguntando. ¿Está bien? Este es el centro de giros. ¿Ya? Recordemos, ¿cómo se calcula el momento de cada fuerza? Fuerza, ¿no? Línea de acción, brazo. ¿Está bien? Fuerza por brazo. Entonces veamos. A ver, acá, mira. El momento de la fuerza F, momento resultante, respecto a, va a ser igual. Hay F1, F2 y acá el peso. El peso va a ser una fuerza F3. Ese peso, que vale 10, yo lo voy a colocar acá en el punto medio, vertical hacia abajo, y acá estará el peso, ¿ven? Que vale 10. ¿Ven? Esta sería la fuerza F3, vamos a llamarle F3. ¿Ven? Entonces vamos a decir, el momento resultante será el momento de la fuerza F1 respecto al punto A, más el momento de la fuerza F2 respecto al punto A, más el momento de la fuerza F3 respecto al punto A. ¿Estamos de acuerdo? Él genera momento, él y él también. ¿Eh? Ahora mira, voy a encontrar el momento de esta fuerza F1. El momento de la fuerza F1. Recuerda que son tres cosas para encontrar el momento. El signo, la fuerza y el brazo. ¿Está bien? El signo, la fuerza y el brazo. Ya. Yo podría encontrarlo directamente utilizando esto, utilizando un poquito la geometría del problema, pero acá creo que resultaría más sencillo descomponerlo. Descomponerlo. ¿Cómo así? Todo el mundo sabe vectores, ¿sí o no? Si yo tengo este vector, lo descompongo en dos. Sería un vector hacia arriba y otro vector hacia la derecha. Y otro vector hacia la derecha. Ahí está. Por triángulo notable, como esto es 20, esto sería 5 por 4. 5 por 4. Entonces me va a quedar lo siguiente. Mira, este lado que se opone a 53 sería 4 por 4. F1 de X sería 4 por 4, o sea, 16. Y F1 de Y sería 3 por 4, este lado, 3 por 4, o sea, 12. Entonces descompongo este vector, lo descompongo en dos. Ahora, cuando yo tengo estas dos fuerzas, mira, tengo estas dos fuerzas así, ¿ya? De manera independiente, esta fuerza provocaría giro a esta barra, esta fuerza le va a provocar giro a la barra, esta fuerza le provocaría giro a la barra, esta fuerza no le va a producir giro a la barra. ¿Por qué razón? Porque si tú te das cuenta, la línea de acción de la fuerza
pasa por el centro de giros. Entonces no hay brazo de palanca. ¿Entiendes? No hay brazo de palanca. ¿Eh? Es como si la recta, por ejemplo acá, ¿no? Entonces está la fuerza, ¿sí o no? Esta es su línea de acción. En lugar de que exista acá, imagínate que la línea pase por acá, ¿no? Si la línea pasara por acá, no habría brazo de palanca, ¿no? ¿Sabes? Porque es la distancia, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si la línea pasara justo por el punto A, no hay brazo. Entonces, esta de acá no genera torque, ¿eh? No genera torque, no genera momento, no genera giro, ¿entiendes? Esta fuerza no produce torque, porque su línea de acción pasa por el centro de giros, ¿vale? Entonces, debe haber siempre una distancia, ¿vale? De la línea al centro de giros, ¿vale? Debe haber siempre una distancia, si no, no hay momentos. Entonces, a ver, la otra, esta otra componente, ya sé que esta no. Esta otra componente produce torque, esa componente sí, ¿vale? Mira, ¿ve? Acá está la fuerza, ¿y cuál es su brazo de palanca? Su brazo de palanca es la perpendicular, o sea, la línea de acción sería así, ¿sí o no? Esta sería la línea de acción. Y el brazo de palanca sería toda esta distancia, ¿no? Acá, mira, ¿ves? La perpendicular. Toda esa distancia sería el brazo de palanca. Entonces, este giro, a ver, ¿qué va a producir? Un giro horario. Y si es horario, es negativo. ¿Ve? Sería menos la fuerza, que es 12, por el brazo de palanca, que sería esta distancia, ¿ve? O sea, 10. Signo, fuerza, brazo. Signo, fuerza, brazo. ¿Ve? Signo, fuerza, brazo. Tú empujas acá, mira, ve, acá está la barra, este es el punto fijo. Tú le empujas así, esto va a rotar en sentido horario, ¿sí o no? ¿Eh? Eso rotaría en sentido horario. Por esa razón es negativo. ¿Eh? Negativo. Fuerza, ¿no? Signo, fuerza y brazo. El brazo sería toda esta distancia. ¿Está bien? Ahora, el momento de la fuerza F2. F2, a ver qué tipo de giro va a producir F2. A ver, volvemos acá. Este es el punto fijo. F2 empuja para arriba. ¿Cómo va a girar? Horario también, ¿sí o no? Horario también, negativo. ¿Eh? ¿Cuál sería su brazo de palanca? Su brazo de palanca es esta distancia perpendicular, ¿no? ¿Eh? Esta perpendicular. Esta es la línea de acción. Bueno, la línea de acción es vertical, entonces la horizontal es la perpendicular. Sería signo negativo, la fuerza 30 y el brazo 5. ¿Eh? 5. Faltaría el de F3. De F3, ahora de F3, a ver. De F3 sería, a ver, positivo o negativo, a ver. Jala para acá, este es el punto fijo. Jala para abajo. Al jalar para abajo, esto va a rotar en sentido antihorario. Y si rota en sentido antihorario, es positivo. Entonces sería más la fuerza por el brazo. La fuerza que es 10. Y te falta el brazo, pero el brazo sería la perpendicular. De este punto, la perpendicular también es 5, ¿sí o no? ¿Eh? También es 5. Listo. Ahí está. ¿A qué va a ser igual esto entonces? Menos 120, menos 120, menos 150, más 50. ¿Cuánto te queda esto? A ver, ¿cuánto te queda esto, chicos? ¿Cuánto queda? A ver. Menos 220. Menos 220, muy bien. Menos 220 newton metros. Y ese sería el momento resultante. ¿Eh? Ese va a ser el momento resultante. ¿Entendiste? O sea, es simplemente encontrar cada momento. Mira, ve, es un ejercicio donde ya te permite encontrar cada momento. De esta fuerza, F2,
jala para arriba, como este es el punto fijo, jala para arriba, horario, negativo. Esta fuerza, jala para abajo, antihorario, antihorario. Este es el punto fijo, ¿no? Antihorario, positivo. Esta fuerza se descompone en dos. La de acá no produce momento. Esta sí, horario, negativo. ¿Me entiendes? Si la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de giros, no hay momento. Ella no produce momento. Esta sí. Entonces, se descompone en dos y solamente se trabaja con aquella que genera torque. ¿Ya? O sea, es simplemente esta solución, ¿ya? Esto que hemos visto, como son tres fuerzas, tres veces. Y lo sumas. ¿Eh? Poquito operativo, sí, pues, ¿no? ¿Eh? Ya que tienes que hacer tres veces este cálculo, digámoslo así, ¿no? Ya, entonces hay que tener un poquito ahí de cuidado, un poquito de cuidado al momento que uno va a trabajar con ese tipo de situación. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos, ahí?
Esta parte la voy borrando, ¿ah? A ver, la pregunta 4. Mira, la idea es bastante similar a la anterior, ¿ya? Dice acá calcular la suma de momentos respecto al punto C de las fuerzas indicadas en la figura. Te piden calcular la suma de todos los momentos respecto al punto C. O sea, en otras palabras, te piden encontrar el momento resultante. ¿Eh? El momento resultante. ¿Qué hacemos? A ver, para encontrar el momento resultante. Te dicen el peso de la barra es 13. ¿Ya? El peso de la barra es 13. Mira, el momento resultante respecto al punto C va a ser igual a la suma de los momentos. El momento de la fuerza F1 respecto a C, más el momento de la fuerza F2 respecto a C, más el momento de la fuerza F3 respecto a C, más el momento del peso respecto a C. ¿Sí? Más el momento del peso respecto a C. ¿Sí? A ver, encontremos cada uno. Mira, el momento de la fuerza F1 respecto a C. F1 es esta fuerza. Esta fuerza es vertical. Como este es el centro de giros, esta fuerza vertical hacia arriba va a provocar un giro horario, ¿no? Entonces, el torque es negativo. Entonces sería acá menos la fuerza que vale 20 y el brazo de palanca que sería, a ver, la perpendicular. Como esto es vertical, la perpendicular sería una recta horizontal. Tendría que ser todo esto. ¿Sí? Acá está la recta horizontal. Por lo tanto, el brazo de palanca sería 4, 6, 8. 8. Ahí está 8. ¿Sí? Más el momento de la fuerza F2. El momento de la fuerza F2. Esta es la fuerza F2. Mira, ve, al jalar acá, la fuerza, el bloquecito, o mejor dicho, la barra, va a rotar también en sentido horario. Por lo tanto, su momento será negativo. ¿Ven? Su momento será negativo. Ya su momento será negativo. Entonces acá menos la fuerza que es 12. Y falta el brazo, ¿sí o no? Pero el brazo de palanca tendría que ser acá la perpendicular, ¿no? El centro de giro, la perpendicular a la fuerza. ¿Eh? A la fuerza. Entonces acá sería, el brazo sería solamente 4. Solamente 4. ¿Eh? Más el momento de la fuerza F3. Esta es la fuerza F3. Pero la fuerza F3 la puedo descomponer en 2. Como esto vale 10, al momento de descomponerlo en 2, por triángulo notable, te va a quedar F3 de I igual a 5. ¿Eh? Y esta otra que sería F3 de X, o sea, la componente en el eje X, que sería 5 raíz de 3. Se descompone esta fuerza en 2. ¿Eh? Ahora, acá esta sería perpendicular a la barra. ¿Sí o no?
Entonces, ¿cómo encontraríamos el trabajo de este 3? Primero, al jalar hacia abajo, esto va a rotar en sentido antihorario. Si es sentido antihorario, sería positivo. ¿Está bien? Positivo. Sería más la fuerza, que sería 5, por el brazo de palanca. ¿Cuánto sería el brazo de palanca? Sería esta distancia, ¿sí o no? Ahí está el brazo. ¿Cuánto mide ese brazo? 4 más 2, 6. 6 metros. ¿Estamos? Pues por 6. Por 6. Pero faltaría el peso, ¿sí o no? El peso que vale 13, ¿no? El peso que vale 13. Pero el peso, a ver, estaría ubicado en la mitad de la barra. 4, 8, 10. ¿Está bien? Ahí hay 10 metros. 10 metros. Entonces, ubicada en el punto medio de la barra, estaría la otra fuerza, que sería el peso. Como acá hay 10 metros, está en la mitad, sería 5. O sea, más o menos por acá. Por acá estaría el peso, que vale 13. De tal manera que, como está ubicado en el punto medio, esta distancia es 5. ¿Eh? Esta distancia es 5 metros. ¿Eh? Entonces acá me va a quedar antihorario, mira, antihorario, antihorario positivo. Sería más 13 por el brazo de palanca, que es 5. ¿Está bien? Muy bien. De acá hay que sumar. Hay que sumar. 8 y 2, 16, menos 160. Menos 48. Más 30. Más, a ver, 65, ¿no? 65. ¿Eh? A ver, súmalo por favor y dime cuánto sale esa suma. Menos 113. Menos 113. Ya, muy bien. Esa entonces sería nuestra respuesta. Menos 113. Y la unidad es Newton metro. ¿Quedó claro? Ya, entonces como te puedes dar cuenta, son un poquito operativos, ¿no? Las soluciones, ¿no? Eh, pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado, nada más, ¿no? ¿Está bien? Seguir un poco el orden en el que te dan el problema.
Este tema siempre es un poquito tedioso, un poquito operativo, pero, o sea, los problemas se resuelven de manera bastante similar como lo estamos haciendo. O sea, son más o menos repetitivos, ¿no? O sea, la parte geométrica, buscar siempre el brazo de palanca, ubicar el centro de giros, y luego, ¿no? Ayudarte de la geometría del problema para encontrar los brazos de palanca. O sea, siempre va a ser así, solamente que siempre, bueno, como hay varias fuerzas, a veces es un poquito operativo, ¿no? Porque hay que encontrar el momento de cada fuerza, ¿no? ¿Está bien? Todos son similares. No hay nada que te pueda hacer volar. Ya, a ver, chicos. A ver, en la número 7. Dice, determina el valor de la tensión T de la barra homogénea. Perdón, el valor de la tensión T si la barra homogénea pesa 10. Te piden la tensión sabiendo que el peso de la barra es de 10. ¿Está bien? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, vamos realizando nuestro diagrama de cuerpo libre de la barra. ¿Sí o no? Dice que el peso de la barra es de ¿cuánto? Dice que es de 10, creo, ¿no? Sí, pesa 10. Ya. Acá, en el punto medio estaría el peso. Ese peso es 10. 10. Está en el punto medio, significa que estas dos distancias son iguales, ¿sí? ¿Ven? Aparte acá estaría la fuerza de tensión. La fuerza de tensión. ¿Ven? Y en este punto hay una reacción que no se sabe en qué dirección es, pero por ahí
Por ahí está. Ahí hay una fuerza de reacción, ¿no? En la articulación. Ahora, dice que el cuerpo está en equilibrio y todo cuerpo en equilibrio debe cumplir la segunda condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio nos dice a nosotros que la suma de momentos respecto a un punto A, por ejemplo, en sentido horario, es igual a la suma de momentos respecto al mismo punto en sentido antihorario. O sea, acá el cuerpo ya está en equilibrio. Acá no lo estaba, acá tampoco, por si acaso. Por eso es que el momento resultante te sale una cantidad diferente de cero. ¿Entiendes? Acá te piden el momento resultante. Acá el momento resultante te sale negativo. Significa que esto está girando. ¿En qué sentido? En sentido antihorario, ¿sí? ¿Sí? O en sentido, perdón, horario, ¿no? Horario, ¿no? Negativo, ¿no? Acá, por ejemplo, te sale también negativo. Significa que esta barra está girando en sentido horario. Acá, en cambio, te dice que está en equilibrio. Por lo tanto, el momento total es cero. Por esa razón se cumple esto, ¿no? ¿Ven? Los torques horarios igual a los torques antihorarios. ¿Te acuerdas? Esta es la forma práctica de poder expresar la segunda condición de equilibrio. Entonces vamos a buscar los horarios, los colocamos a un lado y al otro lado colocamos los antihorarios. Ya no es necesario acá ponerle el signo, ¿ven? Porque ya está colocado a un lado los horarios y a otro lado los antihorarios. Recuerda que la segunda condición de equilibrio nos dice que el momento resultante es cero. Entonces los negativos los paso al otro lado, de tal manera que tengo horarios a un lado y antihorarios al otro lado. Ahora, voy a tomar momentos, dice, respecto a un punto, pero ese punto es cualquier punto. Este va a ser el punto, punto A. Este va a ser el punto. ¿Sí? Entonces, estas distancias de repente no sería muy conveniente trabajarlos con la letra A para no confundirse. A es el centro de giro, ¿no? A mayúscula, ¿no? El centro de giro. Entonces, a estas distancias yo le puedo llamar, por ejemplo, L, ¿no? Por ejemplo, L, y a este también es L. Pero yo también lo podría llamar a este L raíz de 2, y este también lo puedo llamar L raíz de 2, ¿sí? No hay ningún problema, ¿no? No habría ningún problema, ¿cierto? Porque igual siguen siendo iguales, ¿cierto? Profe, ¿por qué le pone L raíz de 2? Por ese 45 grados que seguramente me va a ayudar a descomponer esas distancias. Entonces, mira, empecemos por el torque horario. Primero, si este es el centro de giros, ¿ya? El R no produce torque, este no produce torque, porque está pasando por ahí. Ese no me interesa, ¿eh? No me interesa, ¿ya? Solamente me van a interesar estos dos. T, al jalar acá, ¿sí, mira? Esto va a hacer que gira en sentido que antihorario, ¿sí o no? O sea que T produce un torque en sentido antihorario. Y si acá está el centro de giro, si acá está el peso, esto va a girar así, esto va a rotar en sentido, ¿no? Este de acá es, perdón, horario, como las agujas del reloj, ¿sí? Horario. Y este de acá sí es antihorario. Antihorario. Mira, si lo vemos en grande, ahí está el centro, mira, este es el peso, ¿sí? Esto va a girar así, ¿sí o no? Esto va a rotar así. El sentido en el cual rota es contrario a las agujas del reloj, o sea, antihorario. ¿Ya? Entonces uno horario, el otro antihorario. El torque horario. Acá, cuando uno aplica la segunda condición de equilibrio, se fija en los giros y ya no le pone signo, solamente le pone la fuerza, en este caso horario, sería la fuerza T y el brazo de palanca. ¿Eh? La fuerza por el brazo. ¿Cómo trazamos el brazo de palanca? Mira, para trazar el brazo de palanca, tú lo que tienes que hacer es colocar tu regla a lo largo de la fuerza. Colocas tu regla a lo largo de la fuerza y esa recta
sería la línea de acción. ¿Ya? Esa recta es la línea de acción. Entonces, de esa recta, de este punto, mejor dicho, vas a bajar una perpendicular a la recta. Como esta recta es horizontal, entonces el brazo de palanca es vertical. Entonces, esta distancia sería el brazo de palanca. Todo esto. ¿Ya? Esta distancia es el brazo de palanca. Para esta fuerza, este es su brazo. ¿Ven? Ese es su brazo. Ya, profe, este es el brazo y esta es la fuerza, correcto. ¿Cuánto mide esto? Bueno, para eso vamos a utilizar la geometría. Si esto mide 2L raíz de 2, esto medirá 2L nada más, ¿sí o no? 2L, 2L, 2L raíz de 2. ¿Se entiende? Por eso lo he llamado L raíz de 2. L raíz de 2 más L raíz de 2, todo mide 2L raíz de 2. Entonces, esta parte de acá, ¿cuánto va a medir? 2L nada más. ¿Está bien? Profe, esta parte de acá, ¿cuánto mide? Todo esto 2L. Pues. Acá sería L y L, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Todo esto es 2L, 2L, 2L raíz de 2. Entonces, su brazo de palanca acá sería 2L. Y faltaría el otro momento, que sería W, que es 10. A ver, por el otro lado, el antihorario, 10. ¿Qué te falta? El brazo de palanca. Siempre se suelen confundir ahí los brazos de palanca, ¿no? ¿Sí? A ver, pues hay que hacerlo con cuidado, ¿no? ¿Cómo sería el brazo de palanca? A ver acá. Para eso debes trazar la línea de acción de la fuerza. Como W es vertical, trazas acá esta vertical, trazas acá la vertical. Esta sería la otra, ¿verdad? La otra línea de acción. ¿Y cómo haces para trazar el brazo de palanca? Vaya, profe, el centro de giro bajo una perpendicular. Como esta es una vertical, la perpendicular tiene que ser una horizontal. O sea, el brazo de palanca sería esta distancia horizontal. Esta distancia por este brazo. ¿Ven? Esta distancia por esta fuerza, mejor dicho. Fuerza por brazo. Ahí está. ¿Y cuánto vale esa distancia? Mira, si yo me fijo en este triangulito ahí, en ese pequeño triangulito que está acá, esto mide L raíz de 2, ¿ya? Y este ángulo, como acá es 45, acá también es 45, ¿sí o no? Acá también es 45. Entonces, esta distancia sería, ¿qué cosa? L, ¿sí o no? Y esta distancia es el brazo, ¿no? ¿Está bien? Este es el brazo de palanca, ¿no? ¿Está bien? El brazo de palanca sería L. ¿Ya? Entonces, de acá L y L se va, pasa a dividir. ¿Cuánto vale la fuerza de tensión? 5. La respuesta sería 5 metros. Ya la respuesta sería 5 metros. Toma nota. Bueno, ¿cómo lo están viendo, chicos? Un poquito operativo, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Con la parte, pues, con la parte del brazo de palanca, ¿no?
Voy borrando la 2, ¿ya? Pregunta 8. ¿Está bien? A ver, dice, determine la masa del bloque P. La masa del bloque P. Este es el bloque P. Determine la masa del bloque P para que la tensión en la cuerda A sea 0. La tensión en la cuerda A sea 0. ¿Correcto? La tensión en la cuerda A sea 0. La viga es horizontal, uniforme y de 60 newtons de peso. La viga es de 60 newtons de peso. ¿Está bien? De 60 newtons de peso. Entonces por acá está el peso. Por acá, esta tensión como es 0 ya no la cuento. Solamente cuento con esta otra tensión. ¿Está bien? La tensión de B. El peso P. ¿Ya? Y por acá está el peso. El peso de la barra. ¿Cuánto mide el peso de la barra? 60, ¿sí? El peso de la barra es 60. Y como es una barra uniforme, a ver, veamos, ¿cuánto mide para cada lado? A ver, 12 más 19 más 12. A ver, ¿cuánto sería? Ya. 12 17. más... ¿Cuánto? 17 17. en cada lado, ¿no sería? Ah, en cada lado, sí, porque eso sale 34, ¿no? 17 para cada lado, muy bien. 17 para cada lado. Si es 17 para cada lado, como acá esta parte es 12, ¿sí?
Esta parte sería ¿cuánto? Sería 5, ¿no? Porque es 17 para cada lado, ¿no? Mira, 12 más 5, 17, y acá te va a quedar también 17, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. La pregunta es la masa de P. ¿Está bien? La masa de P. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar momentos. Como esta tensión es 0, ya no se considera, ¿no? No se considera. Entonces tú puedes tomar momentos en cualquier punto, nos dice la teoría, entonces yo tomo momentos acá. Este va a ser mi centro de giros. ¿Sí? Entonces yo digo, la suma de momentos respecto al punto A en sentido horario va a ser igual a la suma de momentos respecto al punto A en sentido antihorario. ¿Correcto? Torque horario igual a torque antihorario. ¿Estamos? Ya. A ver, ¿quiénes provocarán torque horario? ¿Quiénes provocarán torque horario? Mira, observa lo siguiente. Este es el punto fijo. ¿Ven? Este es el punto fijo. Este W lo va a hacer rotar en sentido horario. Y este P que jala acá lo hace rotar en sentido antihorario. Entonces, este lo hace girar en sentido horario y este de acá lo hace girar en sentido antihorario. Y este, profe, este no lo hace girar. No. ¿Por qué no? Porque está justo en el centro de giros, ¿no? ¿Ven? Entonces, sentido horario sería 60 por el brazo de palanca. El brazo de palanca es la perpendicular, o sea, sería esta distancia. Entonces sería 60 por 5. ¿Ven? Igual a P por ¿cuánto? Su brazo de palanca, como esto es vertical, el brazo de palanca es horizontal, o sea, sería por 12. ¿Ven? Entonces sería P por 12. P por 12. De acá, 12, 60 entre 12 te queda 5. 5 y 5, 25. 25 va a ser igual a P, pero P es masa por gravedad. ¿Eh? Pero como la gravedad vale 10, pasa a dividir. ¿Cuánto sale la masa? La masa sería de 2,5 kilogramos. ¿Eh? Recuerda que la gravedad es 10, ¿no? Pasa a dividir, sería 2,5 kilogramos. Y ahí tendríamos nosotros nuestra solución. ¿Eh? Ahí quedaría nuestra solución. ¿Quedó claro? Entonces, fíjate. Un detalle importante está en darse cuenta que yo puedo tomar momentos en cualquier lugar. Acá yo escojo, trazo las fuerzas y escojo convenientemente este punto. ¿Para qué? Para que esta no genere torque. Si yo hubiera escogido acá, esta no habría generado torque. Y si yo escojo acá, esta no hubiera generado torque. Profe, ¿y cómo usted escoge? ¿Por qué escogió este y no este punto, este punto? Ah, ¿por qué lo escogí ahí? Porque fíjate, este es dato, este es incógnita. El dato y la incógnita me interesan. Este de acá no me interesa. Entonces me conviene tomar momentos ahí para que él no intervenga. El que no me interese, ¿ve? No tiene que intervenir, ¿no? El que no me interesa no interviene. ¿Ve? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, chicos, espero haberles ayudado en este capítulo de momentos. Yo sé que no es el tema más sencillo del mundo, ¿verdad? Pero si ustedes vuelven a, primero, repasar la teoría, ver el ejemplo, segundo, resuelven ustedes solos cada uno de estos problemas, estoy seguro que van a tener una visión muy buena de cómo resolver todos los demás problemas. ¿Ya? Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar a ver esta última pregunta. Ya tomen una capturita, ya ustedes en el descanso le van, pues, lo van pasando o más tarde.